nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a reflexionar la enseñanza. Los santos intercesores. El Señor los bendiga. Por encima de razas y lugar, hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos pecho y paz. Muy buenos días para todos mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Ruego a Dios en este momento que envíe sobre mi vida la gracia y la fuerza del Espíritu Santo para que ilumine mi mente, mi entendimiento, mi ser, y para que a través de mí hable, y a la vez pido a Dios que todos quienes en este momento escuchan esta palabra también puedan recibirla con esa misma gracia del Espíritu de Dios. El tema que me ha correspondido para hoy: los santos intercesores. Y me parece tan hermoso este mensaje, me parece tan especial, porque nosotros no vamos solos por la vida, no vamos solos por el mundo, muy por el contrario, nos sentimos acompañados de los santos que ya están en el cielo, de aquellos que nos han antecedido. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. Y ellos no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad, nos dice Lumen Gentium número 49. Y Santo Domingo, ya moribundo, le decía a sus hermanos: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Qué hermoso esto. Al igual Santa Teresita del Niño Jesús decía: pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. De tal manera, hermanos, que los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y de comunión. Eso es así. La misma palabra del Señor nos dice que para Dios todos están vivos, los que ya partieron a la eternidad y los que aún estamos en este mundo. Y cuando ellos se van, no dejan de amar, por el contrario, se unen a Dios y ese amor se purifica, se solidifica y se vuelve al 100% más firme, más fuerte. Lo atestigua el libro del Apocalipsis cuando habla de los mártires que interceden. Nos dice Apocalipsis 6, 9 al 10. Vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Y gritaban con voz potente: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia? Podemos decir que estamos rodeados, guiados
y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Hermanos, la doctrina de un mediador, Cristo, de ningún modo excluye la invocación e intercesión de los santos, no. Ciertamente todo mérito viene de Él, claro que sí. Pero esto no hace ilegal pedir a nuestros hermanos, ya estén en la tierra o en el cielo, que nos ayuden con sus oraciones. El mismo apóstol, es decir, San Pablo, que insiste tan fuertemente en la sola mediación de Cristo, sinceramente pide también las oraciones de sus hermanos. Pero os suplico, dice San Pablo, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones, rogando a Dios por mí, nos dice Romanos 15:30. Y Él mismo ora por ellos. Dice San Pablo a través de Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre en todas mis oraciones, con alegría por todos vosotros. Si las oraciones de los hermanos en la tierra no merman la gloria y dignidad del mediador, Cristo, así tampoco las oraciones de los santos en el cielo. Vean esta verdad tan hermosa y reflexionemos en esto. Aquí en la tierra nosotros acostumbramos a pedir ayuda a nuestros hermanos en la oración. Sin embargo, quizá hay personas o hay hermanos que como que dudan de la intercesión de los santos, y hay quienes dicen que no, que los santos no interceden por nosotros. Pero si las oraciones de los hermanos en la tierra no merman la gloria y dignidad del mediador, que es Jesucristo, pues así tampoco las oraciones de los santos en el cielo. Con mayor razón, cualquier gracia de Dios, cualquier regalo de Dios que se manifieste entre nosotros por la intercesión de nuestros hermanos que ya han partido a la eternidad, esto da mayor honra, gloria, alabanza y adoración a Cristo nuestro Señor, que es de quien procede todo bien. Por eso me parece tan hermoso que reflexionemos sobre estos temas, sobre este tema en especial. En cuanto a la prueba en la Sagrada Escritura y los padres, podemos mostrar que el principio y la práctica de invocar la ayuda de nuestros semejantes están claramente establecidos en ambos, es decir, en la Sagrada Escritura y en la doctrina. Miren, hermanos, que Dios mismo le ordenó a Abimelec que recurriera a la intercesión de Abraham. Esto está en Génesis 27 al 17. Él rogará por ti para que vivas, le decía el Señor a Abimelec. Y Abraham rogó a Dios y Dios curó a Abimelec. Así también en el caso de los amigos de Job, como nos dice en Job 42:8. Id donde mi siervo Job y ofreced por vosotros un holocausto. Mi siervo Job intercederá por vosotros y en atención a él no os castigaré. Qué palabras tan hermosas. Y aquí se nota desde luego el poder de la oración de intercesión. Y si hay poder en la oración de intercesión de nuestros hermanos aquí en la tierra, o de nosotros mismos aquí en la tierra, que somos imperfectos y pecadores,
que andamos sometidos desde luego a la esclavitud del pecado, porque aún estamos, como San Pablo mismo dice, metidos en esta tienda de campaña, y que el cuerpo humano es un peso para el alma, desde luego, pues cómo no lo será la oración de nuestros hermanos que ya han partido a la eternidad y que están junto a Dios. Claro que hay ese poder de intercesión. Qué bueno que nosotros ciertamente entendamos que la intercesión es prominente. En varios pasajes del mismo libro de Job, llama pues, ¿habrá quien te responda? Nos dice en Job 33, 23. ¿A cuál de los santos vas a dirigirte? Si hay entonces junto a él un ángel, un mediador, un escogido entre mil, que declare al hombre su deber, que de él se apiade y diga, líbrale de bajar a la fosa. Constantemente se habla de Moisés como mediador. En Deuteronomio 5:5 dice, yo estaba entre Yahvé y vosotros. Es cierto que en ninguno de los pasajes del Antiguo Testamento se hace mención de la oración a los santos, es decir, los hombres sabios departían de esta vida, pero estaba de acuerdo con el conocimiento imperfecto del estado de los muertos, quienes estaban todavía en el limbo. El principio general de intercesión e invocación a los semejantes, sin embargo, está establecido en términos que no admiten negación. Y este principio a su debido tiempo sería aplicado a los santos tan pronto se definió su posición. En el Nuevo Testamento el número de los santos ya idos sería comparativamente pequeño en esos tiempos primitivos. Vamos a reflexionar un poquitico sobre lo que es la comunión de los santos. A veces nosotros nos cuesta trabajo entender esto. Rezamos, incluso en el credo, lo repetimos muchas veces, creo en la comunión de los santos. Y lo decimos prácticamente casi en una forma mecánica sin entender qué es la comunión de los santos. Hermanos, nosotros no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la comunión de toda la iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así también la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Esto nos lo dice Lumen Gentium número 50. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable a su Rey y a su Maestro, porque ellos ya recorrieron un camino de santidad en la tierra. Ellos ya adquirieron méritos ante Dios en la tierra. Por eso, por ese motivo nosotros desde luego los amamos, porque ellos nos han enseñado a nosotros esa devoción incomparable hacia su Rey. Y ojalá que podamos nosotros también ser compañeros, ser sus compañeros y sus condiscípulos,
que nosotros podamos también seguir ese camino, esas huellas que ellos, por decir de alguna manera, nos fueron mostrando. La iglesia es comunión de los santos. Esta expresión designa primeramente las cosas santas y ante todo la Eucaristía, que significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo Jesús. Este término designa también la comunión entre las personas santas en Cristo, que ha muerto por todos, de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos. Vuelvo a repetir esto tan hermoso. Este término designa también la comunión entre las personas santas en Cristo, que ha muerto por todos. De modo que lo que cada uno hace o ofrece en y por Cristo da frutos en todos. Esto es hermoso y vean aquí cómo lo que es comunión de los santos, la Santa Madre Iglesia, la doctrina nos enseña precisamente eso, la comunión de los santos, la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Todos nosotros sabemos que son 3 estados de la iglesia. Y comunión de los santos es precisamente eso, la común unión por la fe y por la oración de quienes aún vamos peregrinando en esta tierra y por eso oramos unos por otros. Pero la comunión también de los que vamos peregrinando en esta tierra con la iglesia purgante, es decir, con las almas del purgatorio y con la iglesia triunfante, los santos que ya están en el cielo en la presencia de Dios. Entonces, qué bueno que vayamos nosotros viendo estas realidades de la fe. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, vuelvo a repetir, de los que se purifican después de muertos, es decir, las almas del purgatorio, y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Eso nos lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 960 al 962. Y me parece sumamente importante, pues como todo. Y dice que creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor. Claro, todo tiene sus bases y sus cimientos precisamente en el amor. En ese amor misericordioso de Dios, desde luego, y también en el amor de sus santos que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Por lo tanto, es una obra sumamente buena. También es lo que dice el libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos en el capítulo 12, cuando Judas Macabeo hace una colecta para ofrecer sacrificios por los que han muerto. Y dice que es una obra santa y piadosa orar por ellos. Pero muchas veces lo que nosotros no hemos logrado entender de pronto es que ellos también están orando por nosotros. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, este pasaje de San Lucas,
cuando nos habla del rico Epulón y el pobre Lázaro. Y hay que ver esto. Yo siempre he reflexionado mucho en esto. Dice que el rico, estando en el infierno, levantó sus ojos al cielo y vio a Abraham y a Lázaro con él. Y prácticamente podríamos decir que incluso cuando Jesús habla y coloca esta parábola o este ejemplo, da a entender que incluso desde allá del infierno un condenado ruega, aun cuando esos ruegos ya no sean aceptados por Dios. Manda, Padre Abraham, a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que no vengan también a este lugar de tormento. Manda a Lázaro. Y si una persona, si un alma, incluso desde el infierno, no quisiera que los demás, que su familia, vaya a caer a ese lugar de tormentos, con mayor razón, mis queridos hermanos, las almas de nuestros hermanos que están en el purgatorio y quienes ya están en la presencia de Dios, cuánta oración hacen por nosotros, con un deseo y un amor profundo de vernos también en la presencia de Dios. Claro que sí, esto no está fuera de la palabra de Dios ni de la doctrina del magisterio de la Iglesia, muy por el contrario, muy cerca. La Iglesia es, por su naturaleza, comunión que refleja el misterio trinitario de Dios amor. Por esto, los miembros de la misma, como bautizados y llamados a la santidad, son comunión. La Iglesia es comunión de los santos, a modo de vasos comunicantes en relación de dependencia de Cristo, cabeza de todo su cuerpo místico. Así lo profesa la Iglesia en el credo llamado apostólico, con una fórmula que se remonta al siglo IV. Creo en la comunión de los santos. Hermanos, la fe en la comunión de los santos tiene 2 aspectos. Primero, formamos una comunidad que posee en comunión los bienes espirituales de todos. Y segundo, cada uno personalmente coopera al bien de los demás según su caridad o vida en Cristo. Es pues comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Es pues comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 948. Es la consecuencia de estar llamados para ser un solo corazón y una sola alma, hasta el punto de tenerlo todo en común, como nos dice Hechos 4:32. Por esto la fórmula del credo, en dependencia de Cristo cabeza, se aplica especialmente a la comunicación mutua de los méritos. Y queridos hermanos, ya para ir terminando pues esta reflexión tan bonita sobre lo que es la comunión de los santos, vamos a meditar el gran medio de la oración, que desde luego ese es el lazo de unidad, el lazo de comunión. Aquí aparece el lugar conveniente para tratar de la duda si es necesario también recurrir a la intercesión de los santos para alcanzar las gracias divinas. Que sea cosa buena y útil invocar a los santos para que nos sirvan de intercesores y nos alcancen por los méritos de Jesucristo lo que por los nuestros no podemos obtener. Es verdad, porque a veces los méritos nuestros pues son tan pequeños que no nos alcanzan, por así decirlo,
para alcanzar aquellas gracias que pedimos de Dios. Es doctrina que no podemos negar, pues así lo declaró la Santa Iglesia en el Concilio de Trento. Lo negaba el impío Calvino, pero era desatino e impiedad, porque en efecto nadie osará negar que sea bueno y útil acudir a las almas santas que en el mundo viven para que vengan en nuestra ayuda con sus plegarias. Así lo hacía el apóstol San Pablo, el cual escribiendo a los de Tesalónica les decía: hermanos, rogad por nosotros. Pero, ¿qué digo? Hasta el mismo Dios mandaba a los amigos del santo Job que se encomendasen a sus oraciones para que por sus méritos Él les pudiese favorecer. Pues si es lícito encomendarse a las oraciones de los vivos, ¿no lo será invocar a los santos que están en el cielo y más cerca de Dios? Claro que sí. Si es bueno encomendarnos a la oración de nuestros hermanos aquí en la tierra, con mayor razón los que ya están muy cerca de Dios y que ya no les alcanza el pecado, sobre todo, que viven una vida santa. El camino personal en sus circunstancias concretas sí, pero el ancho camino común del pueblo de Dios ya está abierto y recorrido por Cristo y por los santos. Especialmente los santos de nuestra América Latina, los que murieron defendiendo la integridad de la fe y la libertad de la Iglesia, sirviendo a los pobres, a los indios, a los esclavos. También los que alcanzaron las más altas cumbres de la contemplación. Ellos caminan con nosotros, nos ayudan con su intercesión, como nos dice Puebla 265. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga y qué bueno de verdad que nosotros aprendamos a confiar. Y no solo eso, sino también a dirigirnos, a pedir ayuda a todos los santos del cielo, como pedimos también oraciones a nuestros hermanos en la tierra. El Señor los bendiga y los acompañe siempre, así sea. Su corazón.